hasta la vez pasada, ¿a dónde llegamos? No me acuerdo. Sí vimos ya la definición de NP, ¿no? Sabemos que un algoritmo es, perdón, no un algoritmo, un problema está en NP si es que, ¿qué? Si es que tiene este algoritmo certificador, ¿cierto? Entonces ese algoritmo certificador no tiene que resolver el problema, lo único que tiene que, ayudado de un certificado, verificar que efectivamente ese sea una instancia de sí de nuestro problema. Y entonces vamos a decir, o sea, la idea es que ese sea parte del problema si solo si este certificado nos diga que nos diga que sí, ¿no? Y entonces recuerden que una de las restricciones era que este algoritmo tiene que ser polinomial y también el tamaño de esta cosa tiene que ser polinomial, ¿no? Entonces NP es viene por non-deterministic polynomial, y entonces la parte no determinista es que nosotros dejamos como que alguien más o como que la máquina de Turing haciendo movimientos no deterministas pueda encontrar esta cadena T que es el certificado, ¿no? O sea, digamos que nosotros no estamos obligados a dar un procedimiento para encontrarlo, solamente necesitamos saber qué pedir, ¿no? Entonces son todos los problemas que están en NP. También ya vimos que entonces todos los problemas P están en NP porque ellos se pueden certificar a sí mismos sin necesidad de ¿qué? Del certificado, ¿no? Porque ellos pueden resolver el problema en tiempo polinomial. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es digamos que desarrollar la definición de los problemas que son NP completos. Bueno, entonces vamos a recordar un poco, ¿no? O sea, nosotros hemos hablado de las reducciones polinomiales. Estas reducciones polinomiales fueron introducidas originalmente por Cook. Y en estas reducciones polinomiales nosotros tenemos presupuesto para hacer un número polinomial de operaciones para transformar una instancia de un problema al otro, ¿no? Y también tenemos chance de mandar llamar un número polinomial de veces al algoritmo que resuelve el lado Y, ¿no? O sea, digamos que estamos reduciendo X a Y, ¿no? Entonces, en la reducción polinomial de Cook tenemos un número polinomial de operaciones para transformar la instancia que queremos resolver, y luego tenemos un número polinomial de llamadas. Entonces, por ejemplo, en este caso cayeron las autorreducciones, ¿no? Que mandábamos llamar varias veces al, ¿cómo se llama? Al resolvedor del problema al que estábamos reduciendo. En este caso, reducíamos de la versión de ¿qué? La versión de búsqueda a la versión de decisión, ¿sí se acuerdan? Entonces hacíamos un número polinomial de llamadas. Por otro lado, tenemos el concepto de la transformación polinomial, que es de hecho lo que hemos estado haciendo. En la transformación polinomial que fue introducida por Karp, que por cierto todavía sigue activo, que fue introducida por Karp, o sea, nosotros tenemos presupuesto para hacer un número polinomial de operaciones para transformar una instancia de X a Y, pero luego nada más tenemos una sola llamada al oráculo. Y necesitamos que ese, ¿cómo se llama? Ese oráculo nos diga que sí, otra vez sí, solo sí, la instancia en X era una instancia de sí. Y igual que en el caso anterior, entonces necesitamos que la instancia transformada, o sea, una vez que transformamos de X a Y, su longitud sea polinomial con respecto a X. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre la transformación polinomial es que solamente tengo una llamada al final del oráculo, y la reducción polinomial tengo un número polinomial de llamadas. Bueno, entonces, cosa interesante es que no hemos podido determinar si en realidad son las dos cosas, si ambas reducciones es lo mismo, o sea, si pueden reducir las mismas cosas, o hay unas que, por problemas que se pueden reducir con una, no se pueden reducir con otra. Es un problema abierto. Entonces, generalmente en la literatura se habla de reducción polinomial y se puede usar una u otra intercambiable, ¿no? Pero digamos que es todavía un problema abierto poder pues caracterizar si es la relación entre estos dos conceptos, o sea, si son igual de expresivos en el sentido de que pueden generar el mismo número de
opciones. Pues digamos que lo interesante de esto es que aquí nos hemos encontrado y nos vamos a encontrar en muchos lugares donde ya no hay más, ¿no? O sea, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Pero pues eso también es para no moverse en los terrenos de lo que es un poco desconocido. Bueno, entonces va la definición de NP completo. Entonces, vamos a decir que un problema es NP completo primero, si ese problema está en NP. O sea, para ser NP completo tiene que ser un problema que esté en NP. Pero además debe ser cierto que si yo agarro mi bolsa de problemas NP, debe ser cierto que todos estos problemas se reducen polinomialmente a mi problema Y, que es NP completo. Entonces esa es la definición. Es un problema que es NP, pero además que cualquier problema que yo agarre aquí del universo de NPs, lo debo de poder reducir polinomialmente a él. En otras palabras, si yo puedo resolver cualquiera de estos problemas, o con una máquina que resuelve este problema Y, puedo resolver ¿qué? Todos los problemas que están en NP. Si resultara que este chango es polinomial, entonces yo podría resolver ¿qué? Todo lo que está en NP en tiempo ¿qué? En tiempo polinomial, ¿no? Y bueno, digamos que y recordemos que aquí adentro están los P's, ¿no? Pero también podríamos resolver los difíciles, o sea, todos los otros NP completos. Entonces esa es la definición. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, entonces para que un problema sea NP completo, primero pedimos que sea NP. Entonces digamos, ¿qué tendríamos que hacer para demostrar que un problema está en... O sea, tenemos un problema nuevo, ¿no? Y queremos primero demostrar que está en NP. Queremos demostrar que está en NP completo. El primer paso es demostrar que está en NP. ¿Para eso qué tenemos que hacer? No. ¿Qué tenemos? No. Exactamente. Tenemos que dar el algoritmo certificador. O sea, tenemos que dar el algoritmo certificador en tiempo polinomial que dada una instancia apropiada, que dada la evidencia apropiada, él puede decir si es que las instancias son de sí o no. ¿Okay? Entonces recuerden, NP es que puede ser certificado en tiempo polinomial. O sea, como que él puede calificar si sí es la instancia, pero dada una evidencia que le ayuda a resolver el problema. Entonces eso hace a un problema estar en NP. Ahora, para subir a la categoría de NP completo, además debe ser cierto que si yo agarro cualquier problema que es NP, cualquier otro, él se debe de reducir polinomialmente a mi problema Y. O sea, todo lo que está en NP debe ser reducible a este problema Y para que él sea un problema NP completo. ¿Sí? Esa es la definición. Entonces, como que estos son unos cuantos así que están bien chidos, ¿no? O sea, porque ellos tienen la propiedad que si a partir de ellos yo puedo reducir cualquier otro en tiempo polinomial. ¿Sí? Dudas. Sí, o sea, pero es que me causa mucho conflicto porque se supone que NP completo debería ser más grande que el universo de NP y P, ¿no? ¿Por qué? Pues nada más son más difíciles. distintos. Nada más son más difíciles. O sea, los NP completos son los problemas difíciles de la clase NP. Pero entonces no cualquier NP se puede reducir entre ellos. O sea, No, de hecho, o sea, por ejemplo, todos los P son NPs. Y yo no puedo reducir un NP completo. Bueno, si redujera un NP completo al P, ¿qué sucedería? Pero al revés. Al revés, sí. Por ejemplo, pero entre NPs no, o sea, de un NP aleatorio puedo reducir a otro no puedo arbitrarios, o sea, digamos, agarro dos NPs arbitrarios que se puedan reducir entre ellos, no necesariamente, de hecho no, o sea, porque si pudiera, o sea, fijo uno, ¿no? Fijo un problema que está en NP, si agarro un NP arbitrario y lo puedo reducir a él, entonces ya es NP completo. O sea, esa es la definición, o sea, agarra un NP arbitrario y si yo lo puedo reducir a este Y, entonces Y es NP completo. Entonces sí hay problemas entre esos NPs que no se pueden reducir a ellos. O sea, en el caso concreto, o sea, todos los P's. Si yo redujera cualquier problema NP, o sea, ¿qué pasa si yo reduzco cualquier problema? O sea, si este fuera P, ¿qué quiere decir?
que puedo reducir todo, puedo resolver todos los NP en tiempo polinomial. Y entonces ya demuestras que P es igual a NP. O sea, porque todo realmente estaría en P. ¿Sí? Entonces los NP complete y los NP hard son un subset de los NP, digamos. Los hard no son NP. O sea, lo que vimos la vez pasada, o sea, de hecho los problemas hard son problemas en los que, ¿qué? O sea, de hecho, para que un problema sea, o sea, hay problemas hard que no sean NP, o sea, todo, bueno, es que, a ver, o sea, todos los NP, va de mes. Esto te da la, de hecho a esto se le conoce como hardness o dureza, o sea, la propiedad de que a partir de él, yo puedo resolver, ¿cómo se llama? Yo puedo resolver cualquier problema que esté en NP. Entonces eso se le llama hardness. Entonces, de hecho por eso los NP completos son los problemas hard de los NP. Pero hay problemas que son hard que no son NP. Y a esos se les dice nada más NP hard. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, todas las versiones de decisión, las versiones de búsqueda que vimos. O sea, porque ¿se acuerdan que discutimos que a esos problemas NP hard, que les llamé NP hard, y así se les conoce, no tienen un certificador polinomial? ¿Sí se acuerdan? O sea, en el caso que vimos de la versión de búsqueda de Independence Edge, Discover, o sea, casi todas las versiones de búsqueda no tienen certificadores, ¿cómo se llama? Polinomiales. Ahí lo que falta, o lo que no se nos ha ocurrido, lo que no se ha encontrado es que es el certificado sucinto, o sea, algo que me diga, tiene que ser el óptimo. O sea, porque me pueden dar el óptimo, pero ya checar que efectivamente sea el óptimo es lo que... o sea, digamos que ahí el resultado óptimo no es un certificado suficiente o no es información suficiente para yo determinar que efectivamente sea el óptimo. ¿Sí? O sea, a ver, por ejemplo, en el caso de Independence Edge o Vertex Cover, o sea, si me dan un Vertex Cover de cualquier tamaño, ¿cómo yo sé que no hay uno más pequeño? O sea, tengo que probar, ¿no? O sea, tendría que probar los más pequeños. Entonces, si me lo dan, no es evidencia de que es el más pequeño, aunque sí lo sea, ¿no? Pero digamos, teniendo el grafo no hay de él, no tengo la información suficiente para saber que es el más pequeño. Todavía tendría que hacer otras cosas para llegar a la, ¿cómo se llama? A la conclusión de que efectivamente es el más pequeño. Pues de hecho, ahorita adelante voy a presentar un diagrama donde están cuál es la relación en todos estos cuantos, ¿no? Pero digamos que de entrada, o sea, esto se le conoce como hardness, o sea, un problema a partir del cual se puede, todo lo que esté en NP se puede reducir a él. Ahora, hay problemas que son hard que no son NP, como el caso de los NP hard. ¿Y por qué les pusieron NP también? Pues quién sabe, ¿no? Pero, o yo creo que debe estar relacionado con que el hardness está relacionado con el concepto de NP. O sea, porque son hard en el sentido de que todo lo que está en NP se puede reducir a ellos. Ajá, entonces aunque ellos no sean NP, todo lo que está en NP se puede reducir a ellos. O a partir de una máquina, un oráculo que lo resuelva a ellos, podemos resolver todo lo que esté en NP en tiempo, ¿cómo se llama? En tiempo polinomial. Pero bueno, eso lo vamos a seguir desarrollando durante esta clase, durante esta sesión en particular. Entonces digamos que ahorita con lo que quiero que quede claro es simplemente la definición de NP completo. Entonces, NP completo, dijimos, un problema es NP completo si es NP, pero además resulta que cualquier otro problema que esté en NP lo puedo reducir a él en tiempo, ¿quién? En tiempo polinomial, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí es más o menos claro? Entonces, a ver si poco a poco se van disipando las dudas. Bueno, a ver, antes de que se disipen las dudas, ¿cómo le harían para demostrar que un problema es NP completo? Pues de nada de entrada se ve cañón, ¿no? Porque esto pues sí está fácil, ¿no? Ya vimos que es así bastante fácil. Pero ahora, ¿cómo demuestro que todos los problemas que estén en NP, que quién sabe cuántos sean, se reducen polinomialmente a este? Entonces esa parte no está tan fácil. Bueno, ahora digamos que actualmente sí ya es más o menos fácil, pero gracias al algoritmo, a los papers esos de Cook y Levin que les mandé, bueno, les mandé el de Cook. El de Levin no se los mandé porque está en ruso, entonces, ¿alguien habla ruso? ¿Sí? Ah, bueno, entonces te lo voy a mandar para que si nos digas, si no nada más son puros chistes.
Bueno, entonces, ¿se imaginan qué trae ese paper? ¿Qué se imaginan que traiga ese paper? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que podría ser fácil demostrar, o relativamente fácil, ¿no? Que un nuevo problema está en NP completo. Más o menos, de hecho por ahí medio va. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si me dan me dan uno, miren, este es NP completo? O sea, que ellos hayan hecho el trabajo y darnos el primer problema NP completo. ¿Qué tendríamos que hacer después para demostrar que otros problemas son NP completos? Exactamente, no nada más agarrar este y reducirlos al que yo quiera nuevo, ¿no? Entonces nada más le hago así nuevo. Y entonces ya este problema es que ya es NP completo, ¿sí están de acuerdo? Pero entonces ellos hicieron el trabajo con ese para todos los que existen. Ajá. Y esa demostración la vamos a ver ahorita. Bueno, el sketch está muy fácil. Pero bueno, digamos que ahorita sí les hace sentido. Y eso es gracias a que este cuate es ¿quién? Transitivo. Exactamente, gracias a que la reducción polinomial es transitivo, ¿no? O sea, porque ya sabemos, o sea, si alguien demostró que este es NP completo y yo lo reduzco al nuevo, entonces cualquier cosa que esté aquí, pues puedo seguir este camino, ¿no? Entonces ya con eso ya demostré que todos los que estén en NP se reducen a mi nuevo problema, haciéndolo mucho más fácil. Pero bueno, entonces lo difícil es agarrar este cuate de acá, ¿no? Que es la pregunta fundamental que está puesta acá, ¿no? Si existe algún problema que de manera natural sea NP completo. Y bueno, resulta que más o menos que sí, ¿no? Que fue el que agarraron para hacer esta demostración. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda. Cuando agregamos uno nuevo y nada más vemos que se puede reducir, no Que Y se reduce a él. Sí, que Y se reduce a él. ¿No tendríamos para otro nuevo ver que el anterior que pusimos también se reduce porque ya no sería como... Bueno, no, lo que pasa es que aunque no los conozcamos, o sea, nuevo no quiere decir que sea una cosa que le metí a NP, ¿no? Sino que es un problema que ya estaba aquí, pero igual nunca lo habíamos jugado. Okay. Entonces, o sea, esa es parte interesante, ¿no? O sea, esta demostración de que él es NP aplica para cualquier cosa que esté aquí, aunque no lo conozcamos. Okay. O sea, digamos que no lo conocemos así individualmente, ¿no? O sea, digamos, no te conozco a ti, Alejandra. No te conozco, Alejandra, pero sé que eres humano. Entonces, por ejemplo, esto le aplica a todos los humanos. O sea, esto le aplica a todo lo que sea NP. Entonces, esto le aplica a todo lo que tenga aquí. ¿Qué te da la categoría de ser NP? Exactamente, un certificador polinomial. Entonces, ¿de dónde creen que nos vamos a agarrar para hacer esta reducción? De que él tiene un certificador polinomial. Sí. O sea, eso, digamos que el camino ahí se ve más o menos claro, ¿no? De que por ahí es. O sea, si yo quiero reducir algo acá, o sea, todo lo que esté acá, entonces tengo que hacer todo lo que tenga un certificador polinomial. Y esa va a ser la herramienta que vamos a utilizar para hacer esa, o que ellos utilizaron para hacer esa demostración. ¿Sí les va haciendo sentido? Bueno, entonces ahora ya a partir de esto podemos hacer fácilmente el teorema. De hecho, el teorema que está pues sí. Yo tengo otra duda. O sea, si ese nuevo problema, si podemos reducir ya ese nuevo problema, pues sabemos que es NP completo, pero por ejemplo, si ese nuevo problema tratamos de reducirlo a Y, o sea, al revés, y no podemos... Si ese otro... bueno, que no puedas, o digamos que demuestres que es imposible. Por ejemplo, no, o sea, ya reduje Y al nuevo problema, pero ahora quiero reducir el nuevo problema a Y. Ajá. Ahí, ¿eso qué significa? Que es, De hecho, se debe de poder. Se debe de poder a fuerza. Ah, ok. O sea, porque, bueno, antes, o sea, primero tuviste que haber dicho, si ya demostraste que este cuate de acá es NP, entonces a fuerza se debe de poder. Pero de hecho no, o sea, porque, o sea, si este cuate no es NP, entonces nada más es hard. O sea, tú tienes, si un problema no es NP, pero cumple que todo se reduce a él, entonces ese problema es hard. Entonces, o sea, los NP
los NP completos son NPs que además son hard. Entonces puede haber problemas que son hard que no son, que son NP. Pero si este cuate de acá es NP, por ese simple hecho tú sabes que él lo puedes reducir a él. Entonces si no puedes es nada más porque tú no pudiste, no porque no se puede. O sea, fuerzas. Lo primero es demostrar que es NP. Y exactamente. tratar de reducir el... Exactamente, lo primero es demostrar que es NP y luego ya la reducción. Sí, esa es la metodología que vamos a seguir. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer en este teorema vamos como que ya a dejar, o sea, digamos que como que formalizar algunas de las intuiciones que hemos tenido. Entonces lo que dice este teorema es que si Y es un problema NP completo, entonces Y se puede resolver en tiempo polinomial, sí y solo sí, P es igual a NP, ¿no? Entonces, o sea, solamente vamos a poder resolver un problema NP completo en tiempo polinomial si P es igual a NP. ¿Sí? Y bueno, la demostración es muy fácil. La primera, la más fácil, es para este lado. Si P es igual a NP, entonces Y se puede resolver en tiempo polinomial, ¿no? Porque Y estaría en ¿quién? En P, ¿no? Entonces, él se puede resolver en tiempo polinomial. Ahora, entonces, del otro lado, supongamos que Y se puede resolver en tiempo polinomial. Si Y se puede resolver en tiempo polinomial, entonces todo lo que está en NP, ¿qué? También se puede resolver en tiempo polinomial. Entonces NP sería un subconjunto de ¿qué? Sería un subconjunto de P. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, pues digamos que es nuestro dibujito. Entonces, es por eso que siempre decimos que si resolvemos cualquier NP completo, entonces demostramos que ¿qué? Que P es igual a NP. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces va la demostración del primer problema NP completo. Y bueno, entonces, ¿qué problema se imagina que haya sido el bueno? Algo parecido al SAT, algo muy muy parecido al SAT. Y digamos que también como que hace un poco de sentido. Todos nuestros programas corren en ¿quién? Corren en una computadora, ¿no? O sea, digamos, todos nuestros algoritmos, todo algoritmo que podemos especificar puede ejecutarse en una computadora. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y ejecutarse en una computadora qué es? Pues hay circuitos, o sea, digamos que cada instrucción en ensamblador, por ejemplo, es activar una serie de circuitos, ¿no? Con puertas. Digamos, entonces cada instrucción involucra unas compuertas. Entonces, pues vámonos por ahí. Entonces vamos a agarrar un problema que se llama Circuit SAT. Entonces Circuit SAT es muy muy similar a SAT. Y lo que tenemos es un circuito que está compuesto de compuertas OR, AND y NOT. Y entonces podemos tener entradas que ya están puestas, o sea, que están hard-coded, que ya traen unos ceros, y tenemos un conjunto de entradas. Entonces, Circuit SAT, ¿qué va a pasar? O sea, dado un circuito, yo tengo que decir que si es que existen unas variables de entrada que hagan que este circuito dé un ¿quién? De un 1, que podamos satisfacer a este circuito. ¿Sí? Entonces este problema es, ¿cómo se llama? Este problema es Circuit SAT. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer con él? Ver que es NP, ¿no? ¿Qué certificado nos gusta para ver si sí es o sea, recuerden que lo que tenemos que hacer es pedir un certificado, ¿no? Para metérselo en un algoritmo certificador. ¿Qué pediríamos como certificado? Exactamente, no nada más los valores de las entradas, ¿no? Y podemos tomar en tiempo polinomial, ver si es que este cuate da un 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Si es que ya me dan los valores que lo hacen ser que lo hacen dar 1. Y la otra es que si no hay entradas que lo hagan 1, pues ningún algoritmo certificado, no me van a poder dar ningún certificado que haga que ese algoritmo certificador me dé aquí que sí, ¿no? Bueno, entonces Circuit SAT está en NP. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para demostrar que es NP completo? Entonces, como dijimos, bueno, ya borré esto, ¿no? Como dijimos, tenemos que demostrar que todo problema NP
todo problema NP lo podemos reducir a él, ¿sí? Pero ¿qué sabemos acerca de todo problema NP? Bueno, todo lo que sabemos es que para que esté en NP, él tiene un algoritmo polinomial que lo certifica, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, todo algoritmo NP, de hecho, eso es lo que nos dice la definición para hacer un problema. Para hacer un problema NP, tiene que tener un algoritmo certificador, ¿sí? Y entonces, pero lo importante es que este algoritmo certificador tiene tiempo polinomial, ¿no? O sea, el número de operaciones que hace debe ser polinomial con respecto al tamaño de la entrada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, nosotros podríamos imaginarnos que cuando se ejecuta ese algoritmo certificador en una computadora, como dijimos, cada instrucción va activando a un conjunto de ¿qué? A un conjunto de circuitos, ¿no? O sea, dada una entrada codificada en binario, le vamos haciendo cosas dependiendo de unos circuitos. Entonces, ¿qué pasaría si a este algoritmo certificador lo vemos como tal? O sea, lo vemos como una secuencia de circuitos, donde, digamos, por ejemplo, cada una de estas me codifica una instrucción en ensamblador, ¿no? O varias, ¿no? Entonces, por ejemplo, una instrucción en ensamblador pueden ser varios de estos circuitos. Entonces, si desenrollamos esto, ¿de qué tamaño sería este circuito? ¿Cuántas de estas capas necesito? Recuerden que este cuate es como. Este es polinomial, digamos que cada una de estas capitas es por una instrucción básica, ¿no? Entonces, ¿cuántas de esas instrucciones básicas necesitamos? ¿Cuántas? Pues un número polinomial de ellas, ¿no? O sea, porque cada una de estas es una instrucción. Y aun cuando tenga un ciclo y la repita, pues nada más la repito también aquí. Pero yo sé que cada instrucción básica, el número de veces que lo voy a hacer es un número que es polinomial con respecto a ¿qué? Al tamaño de la entrada, ¿no? Entonces, este circuito tiene tamaño ¿qué? Tiene tamaño polinomial. ¿Sí están de acuerdo? A ver, piénsenle un poco y vean que si sí o si no. Bueno, entonces ahora lo otro es que a la salida de este circuito, él nada más me tiene que decir ¿qué? Sí o no, ¿no? O sea, la salida de este algoritmo nada más es un sí o no, ¿no? Y lo que quiero es que este cuate me diga que sí, sí, solo sí, ¿qué? Este era una instancia de ¿quién? De sí mismo. O sea, porque recuerden, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, lo que tenemos es circuit SAT y estamos reduciendo polinomialmente un problema que es arbitrario, ¿no? Un problema arbitrario a circuit SAT. Entonces, ¿qué es reducir polinomialmente? O sea, en otras palabras, o sea, yo quiero resolver este problema, instancias arbitrarias de este problema, utilizando llamadas a ¿quién? A una máquina que sepa hacer circuit SAT, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Pero además, recuerden que lo que habíamos pedido es que si yo tenía que o sea, le voy a poner A de arbitrario, esta instancia A de arbitraria, dada y, o sea, yo lo que necesito por acá, o sea, yo lo que necesito es que una instancia A arbitraria de mi problema arbitrario, yo lo debo transformar a una instancia de circuit SAT, ¿no? Pero además, ¿qué es lo que requiero? O sea, yo requiero que esto sea un ¿qué? Sea un polinomio de ¿qué? De A, ¿no? Para que sea una transformación polinomial válida. ¿Sí recuerdan? O sea, tenemos esa, Y bueno, entonces, dada o sea, esto que es polinomial en A, ahora él además tiene que también tener complejidad polinomial. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, o sea, recuerden, o sea, lo que buscamos hacer es, dado un problema arbitrario, dada instancia arbitraria de un problema arbitrario, queremos resolver ese problema utilizando esta máquina que hace circuit SAT, ¿no? Entonces,
Y esta transformación que nosotros hagamos, ¿cómo se llama? Este C tiene que ser de tamaño polinomial con respecto a. Entonces, de hecho, lo que estoy planteando aquí ya es esa transformación. Entonces, yo tengo como entrada mi instancia S. Entonces, ¿mi transformación en qué va a consistir? Va a consistir, yo sé que este cuate tiene un certificador polinomial, ¿no? O sea, ¿por qué sé que este certificador existe? Porque está en NP, ¿no? O sea, porque es un problema es un problema arbitrario en NP. Entonces, él tiene un certificador polinomial. Entonces, lo que voy a hacer es lo voy a desenrollar en sus circuitos, en todos los circuitos que estén involucrados. Lo importante es que esta cosa tiene longitud, ¿qué? Tiene longitud polinomial porque este tiene complejidad polinomial. Entonces, si cumplimos con que la longitud de mi instancia transformada sea de tiempo, ¿qué? De tiempo polinomial, ¿no? Bueno, de longitud polinomial. Pero ahora entonces el objetivo principal es yo lo que quiero es un algoritmo que tengo ADS y él me dice que, o sea, igual nada más yes, no, o sea, nada más me dice sí o no. Y yo quiero que me diga que sí, sí, solo sí, esta es una instancia de ¿quién? De sí, ¿no? Entonces, este algoritmo A, lo que nosotros estamos pretendiendo hacer es construirlo en términos de ¿quién? De una máquina que sabe hacer circuit SAT. O sea, yo tengo una máquina en la que yo le meto un circuito y él me dice en tiempo polinomial, bueno, él me dice que sí o no, ¿no? Si ese circuito se puede, ¿cómo se llama? Se puede satisfacer. Entonces, tengo mi algoritmo, o sea, yo quiero construir este algoritmo. Yo sé que ese problema estar en NP tiene este algoritmo certificador, o sea, yo sé que existe. Y estoy intentando escribir o diseñar este de acá. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, a partir de este algoritmo certificador que sé que existe, lo voy a desarrollar en su ejecución. Y lo que vamos a hacer es que estas partes de S, o sea, las entradas que me codifican a S son fijas. O sea, ¿cuál es el procedimiento que estoy agarrando? Tengo S, ¿ok? Esas, como nada más llega a una instancia arbitraria a S, pero yo nada más quiero resolver S de S. Entonces, entra S, dejo esas entradas fijas, desenrollo mi algoritmo que, ¿cómo se llama? Mi algoritmo en términos de los circuitos que utiliza, y luego dejo como entradas a los valores de T. O sea, estas son entradas que quedan libres. ¿Qué yo sé acerca de este circuito? ¿Qué sé acerca de este circuito? Él solamente me va a decir que sí. ¿Sí qué? Si me ponen el T adecuado, que haga el certificador decir que quién. Que sí, ¿no? O sea, este algoritmo, o sea, digamos que si yo agarro esta cosa, este circuito que construí acá, y se lo meto a una máquina que sabe hacer circuit SAT, entonces esa máquina circuit SAT me va a decir que sí, solamente cuando ¿qué? Cuando estas entradas son las adecuadas, ¿no? O sea, solamente si existe una secuencia de bits aquí que hagan que este circuito me diga que quién, que sí. Pero ese es resolver el problema, ¿no? Voy a dibujarlo todo a escala para que me lo quepa. Pero esa es, digamos que el objetivo principal. Entonces, o sea, como yo quiero hacer esta reducción, yo lo que tengo es, dijimos, tengo mi instancia arbitraria A de mi problema arbitrario, ¿no? Entonces ahora yo lo que necesito dar es una función que a mi instancia A la transforme en ¿quién? ¿En una instancia de quién? A una instancia C de circuit SAT, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces ahora lo que quiero es que cuando yo alimente esta instancia de C a mi máquina que hace circuit SAT, ella me diga que sí. Me diga que sí solamente cuando ¿quién? Cuando esta era una instancia de ¿qué? De sí, ¿no? Del problema original. Eso es lo que quiero hacer, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo?
Entonces ahora, esta función, como les digo, ¿en qué consiste? O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar A y lo vamos a codificar como binario y esa va a ser la entrada de un circuito. O sea, va a ser la entrada fija de un circuito que además va a tener una entrada variable que es la parte T. Pero este circuito, lo que vamos a tener va a ser la o las capas que ejecutaría nuestro algoritmo certificador. O sea, aquí nosotros tendríamos C de S, C de S, T. ¿Para quién? O sea, este C, ¿quién es? O sea, este es el certificador particular de quién? De mi problema arbitrario, ¿no? Que agarré. Entonces, vamos a llamar que este sería C, el algoritmo certificador de PA. Yo sé que este problema A tiene este algoritmo certificador que es de complejidad polinomial, porque estoy suponiendo que P de A es un problema que está en dónde? Que está en NP, ¿no? Entonces debe tener este cuate. Yo sé que este cuate cuando lo ejecute va a tomar un número polinomial de pasos. Entonces, por lo tanto, si digamos que cada capita de estas representa un paso o un número constante de pasos, yo sé que este circuito va a tener una longitud que es ¿quién? Que es polinomial, ¿no? ¿Sí? Entonces este circuito tiene una longitud polinomial. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, ya tengo mi instancia C, o sea, ya tengo mi instancia transformada y yo sé que esta longitud es polinomial. Ahora, este circuit SAT solamente me va a decir que sí, sí hay una forma de satisfacer. ¿Están de acuerdo? Pero como este es un algoritmo certificador, él solamente, o sea, este solamente me dice que sí, si es que existe un, ¿cómo se llama? Un certificado que me haga, que me diga que esta instancia es una instancia de sí. Y ya acabé, ¿no? O sea, porque esta máquina me va a decir que sí, sí, solo sí. El algoritmo certificador me dice que sí. Y ya sabemos que el algoritmo certificador me dice que sí, solamente si ¿quién? Si la instancia original era una instancia de ¿qué? De sí. Y entonces, como esto le aplica, lo único que estamos pensando de este problema arbitrario, lo único que le pedimos es que tenga un ¿qué? Un certificador. Entonces, por lo tanto, le aplica a todos. Está chidita, ¿no? O sea, porque pues digamos que ahorita está así en términos muy intuitivos ya, pero si leen el artículo tampoco está tan complicado, no es un artículo tan rebuscado. Léanlo al menos por... Igual y se pueden ligar a una chava, a un chavo en un bar ahí y dicen, no, pues que llegan y les platican, ¿no? De los algoritmos, de cómo se demuestra el primer algoritmo que está en NP. ¿No creen que sea una buena pick-up line en un bar? Depende de qué bar, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que cerca de la UAM, Iztapalapa, sí podría servir. Bueno, ¿dudas? ¿Se puede ver que, bueno, usted dijo en función de PA? Mande. Ahí, bueno, el diagrama que puso. Ajá. Hay una entrada T, ¿no? Sí. ¿Y él está en función de PA? En función de PA. Ajá. Sí, o sea, recordemos que, o sea, este algoritmo certificador de mi problema arbitrario tiene dos entradas, ¿no? Una es la instancia que quiero ver y es una evidencia de que efectivamente esta es una instancia que sí. Pero, de hecho, esta T nosotros no la, nada más sabemos pedir, ¿no? No sabemos cómo encontrarla. ¿Sí? O sea, decimos, dame algo que me ayude a verificar que efectivamente sea una instancia que sí. Y en los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, para el problema de SAT, este certificado era la asignación de variables de verdad. Pero digamos, no sé cómo agarrarla, pero digamos que aquí no está tan mal porque, o sea, lo que yo tengo es que tengo mi circuito y T los dejo como entradas. O sea, yo no sé qué es esto, pero aquí va a haber unos y ceros, ¿no? Que alguien los puede poner. ¿Quién los pondría? Por ejemplo, la máquina que se mueve. Alguien, no me importa. Pero aquí están mis codifico T en entradas. Ahora, lo padre es que este circuito, o digamos que este algoritmo, solamente me va a decir que sí, si es que yo le di la T, ¿quién? La T adecuada. De hecho, la idea es que él solamente me diga que sí, si es que existe la T adecuada, ¿no? Para certificarme que sea que sí. Pero digamos que no hay problema porque el problema de Circuit SAT, yo no le doy entradas, ¿no?
Si dejo estas entradas abiertas, él me va a decir que sí, solamente sí que. Si existe una forma de asignarle valores a esto, que me haga que este algoritmo me diga qué, me diga 1. Y entonces él solamente me va a decir 1 si este algoritmo me dice 1, dada algunos valores para t, que yo no sé cuáles sean. Pero si existen, él me dice que sí, el circuito, y entonces también el algoritmo me dice que sí, y entonces esta era una instancia de sí. Pero siempre hay una t, ¿vale? No. O sea, eso solamente si es que la instancia es de quién, de sí. O sea, digamos, sí, el algoritmo certificador me dice que sí, solamente si esa t existe. Si no existe, pues me va a decir, me tiene que decir que no, si no, no estaría correcto el certificador. O sea, porque, y ese es el sí, solo sí, o sea, solamente me dice que sí cuando efectivamente es una instancia que sí, o sea, no puede haber falsos positivos ni falsos negativos. O sea, nunca me va a decir que no si es un sí, ni nunca me va a decir que sí si es un no. Por eso es el sí, solo sí. ¿Sí? Pero digamos que aquí yo no necesito saberlo. Si existe, él me va a decir que sí, si no existe, él me va a decir que no. Eso nada más, si la T tiene, o sea, si la T es como generada automática por el algoritmo hasta que encuentra algo. Él lo que hace, o sea, digamos que esta cosa, lo que me dice es que si existe una, digamos que este CSAT, yo le meto un circuito, o sea, le meto un circuito como este, que tiene algunas entradas fijas, que en este caso las entradas fijas dijimos que era ¿quién? Que era lo que me codificaba, ¿no? O ese. Y estas cosas quedan, o sea, son las variables, quedan variables. Entonces, el algoritmo que resuelve este problema, yo no le digo esto, yo no le doy esto, pero él me dice, sí, 1. Si es que existe una de estas, que lo hacen, que lo satisfacen. Eso lo haría el algoritmo que resuelve a circuit SAT. Entonces, si tenemos un algoritmo que resuelve a circuit SAT, bueno, ese es otro punto. Este no es un certificador, ¿no? Este es un ¿quién? ¿Es un qué? No, nada más algo que rezan, padre, no es algo que... ¿Este es un qué? Este es un resolvedor. O sea, este no certifica, este sí es un resolvedor. Este es un resolvedor ¿de quién? De circuit SAT. Entonces, ¿él qué dice? O sea, yo le meto un circuito y él me dice sí o no, yo no le tengo que dar nada de evidencia ni nada. O sea, si hay una forma de hacerlo verdadero, él me dice que sí. Si no hay una forma de hacerlo verdadero, él me dice que quién. Me dice que no. Pero por otro lado, él no me dice quién es esto, ¿no? O sea, porque estamos hablando de problemas de quién. Estamos en el mundo de los problemas de decisión, exactamente. Entonces, este es un algoritmo resolvedor, o este es un oráculo. De hecho, por eso se le dice un oráculo. No sé, si alguien me diera una forma de resolver circuit SAT, resuelvo todo lo demás. La cosa es que tampoco sabemos ¿no? Pero si lo supiéramos, sabemos todo lo demás. Y entonces, digamos que en este caso esto queda abierto, pero no necesito saberlo, es lo bueno, ¿no? Porque como esto, o sea, recuerden que esta es la instancia, o sea, esto es ¿quién? En mi diagramita de acá. ¿Qué es esto? Este circuitote de tamaño polinomial es mi ¿quién? Es mi entrada a circuit SAT. O sea, esto es con lo que yo voy a alimentar a mi máquina circuit SAT. Y él me va a decir que sí, solamente si existe una forma de ponerle unos y ceros a esta parte que satisfagan a este circuito. Pero como este circuito está emulando a este algoritmo, él solamente me va a decir que sí si es que el circuito si es que el algoritmo ¿qué? Me va a decir que sí, por lo tanto todo lo demás. ¿Más dudas? Bueno, entonces, ¿pero qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos nuestro primer, bueno, por aquí hay, por ejemplo, aquí hay un ejemplito, ¿no? Este es un ejemplito de una instancia para ¿quién?
para independent set. O sea, por ejemplo, este circuito resuelve independent set para esa instancia chiquita. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? O sea, ya tenemos que circuit SAT es NP completo. Ahora, ¿qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos una cadenita de cosas que están relacionadas, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué era esa cadenita? Los NP se pueden reducir. Todas las cosas que ya habíamos reducido, ¿no? Ya teníamos unos NPs reducidos entre ellos. Entonces vamos a agarrar uno de esos para que ya de ahí se empiecen de ahí se empiecen a colgar, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerden que teníamos como resultado pasado. No, como un resultado así bien viejo, ya teníamos que 3SAT se reduce a todo esto, ¿no? Esta es como una cadenita unido por esta reducción polinomial, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a agarrar a circuit SAT y vamos a ¿quién? Vamos a reducirlo a ¿quién? Vamos a agarrar 3SAT y vamos a reducirlo a ¿quién? ¿O quién a quién? A ver ya, porque siempre caigo en el caso de mi meme que todavía no les pongo. ¿Qué? Tenemos 3SAT y lo vamos a querer demostrar que es NP completo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Exactamente, reducir circuit SAT a este 4. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer. Bueno, entonces aquí lo primero que viene es la receta que ya habíamos intuido, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro primer problema NP completo natural, todos los demás los vamos a poder colgar ahí, o aquí dice que todos los demás caen como dominos. Entonces, la receta es para establecer que un nuevo problema está en NP completo, pero ahora recuerden que un nuevo problema no es un nuevo problema, ¿no? O sea, ya todo estaba, o sea, nada más no lo habíamos descubierto. Pues sí, esa es una cosa filosófica interesante. Pero bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer de ese nuevo problema es ver qué es NP. Luego hay que agarrar un NP de su preferencia, que llamemos X, y él lo tenemos que reducir a ese problema que queremos demostrar, ¿no? Entonces, como todo se reduce a X, y X se reduce a Y, por transitividad todo se va a reducir a Y. ¿Sí? Entonces esa es la receta para demostrar que es NP completo. Y bueno, lo que está aquí nada más es lo que hemos estado diciendo, ¿no? O sea que si X es un problema que está en NP y Y es un problema que tiene que está también en NP con la propiedad de que yo puedo reducir X a Y, como todo problema que está todo problema W que está en NP se puede reducir a X, entonces también se puede reducir a ¿quién? También se puede reducir a Y, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces esa es nuestra, digamos que la justificación o la demostración de que la receta de arriba es correcta. ¿Sí? Y entonces, bueno, hay que tener cuidado con el lado, ¿no? O sea, si yo tengo mi problema que es NP y lo hago al revés, o sea, le agarro, ¿qué sería? Como siempre me equivoco, hasta le tengo miedo. Si agarro esto, ¿qué demuestro? O sea, si yo tengo un problema que ya sé que es NP completo y agarro otro problema NP y lo reduzco, ¿qué demuestro? Ajá, que son polinomios equivalentes, pero nada de las clases, ¿no? Ya sabía que si él es NP, ya sabía que él sí iba a reducir a él, ¿no? No demuestro nada. Bueno, entonces, como dijimos, vamos a demostrar que 3SAT es NP completo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reducir, ¿quién a quién? Circuit SAT a 3SAT. Entonces, por un lado yo debo tener instancias arbitrarias de quién? De circuit SAT, y tengo que transformarlas
a instancias de 3SAT y luego el de 3SAT me tiene que decir sí, solo sí el circuito original era, ¿cómo se llama? Era un circuito de sí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer para transformarlo va a ser lo siguiente. Entonces tengo mi circuito y lo que voy a hacer es que por cada uno de los componentes del circuito voy a crear una nueva, una variable de 3SAT. Entonces, por ejemplo, aquí en este circuito chiquito tengo de ANDs y ORs y NOTs. O sea, cada uno de estos lo voy a representar por una variable de, ¿cómo se llama? De 3SAT. También las entradas ya sean fijas o variables, ¿ok? Entonces ese va a ser mi universo o mi conjunto de variables para el caso de, ¿cómo se llama? Para cuando haga mi transformación a 3SAT. O sea, recuerden, o sea, yo quiero de esto, yo quiero obtener un conjunto de ¿qué? Un conjunto de cláusulas que están unidas en forma normal conjuntiva, ¿no? O sea, quiere decir que todas están unidas por ¿quién? Por ANDs, ¿no? O sea, tengo un conjunto de cláusulas. ¿Y qué es lo que voy a querer? O sea, esta es mi reducción polinomial, que es esta función. A partir de mi circuito voy a generar un conjunto de cláusulas y yo quiero que esta fórmula de este conjunto de cláusulas me diga ¿qué? Me diga que 1, o sea, que se satisface solamente si esta cosa se satisface. Entonces digamos que como primer paso, cada uno de los elementos del circuito va a ser variables de mi 3SAT. ¿Cómo vamos a poner estas cláusulas ahora? Nada más vamos a ponerlas para forzar a que me modelen ¿a quién? A mi circuito, ¿no? O sea, para que estas cláusulas se hagan verdaderas solamente si se están comportando como ¿quién? Como el circuito. O digamos que si las tablas de verdad de este circuito corresponden con mi ¿quién? Con mi de 3SAT, ¿no? Y entonces ya la hice. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, por ejemplo, para una compuerta NOT, lo que vamos a hacer es, por cada compuerta NOT, vamos a añadir 2 cláusulas. Ahora, ¿qué me pueden decir de estas 2 cláusulas? Recuerden que como están en forma normal conjuntiva, para que la fórmula completa se haga verdadera, todas las cláusulas se tienen que hacer ¿qué? Verdaderas, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a querer es que estas 2 cláusulas se hagan verdaderas solamente si estamos modelando el mismo comportamiento de mi compuerta NOT. Entonces ellas se deben hacer verdaderas solamente cuando uno es el ¿quién? El negado del otro, ¿no? Si es que los dos variables toman el mismo valor, entonces ellas me tienen que decir que alguna de ellas se debe de no ¿qué? No se debe de satisfacer, ¿sí están de acuerdo? O sea, porque valores que me hagan que este tenga 0 y 0 no son válidas para el circuito y entonces no deben de ser válidas para mi fórmula, ¿no? Ahora fíjense si están de acuerdo que para que estas 2 cláusulas se hagan simultáneamente verdaderas solamente se da en el caso de que una es el negado del otro. O sea, porque por ejemplo si los 2 son verdaderos, bueno, esta se hace verdadera, pero esta se hace ¿quién? Falsa, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si las 2 son falsas, esta se hace verdadera, pero esta se hace falsa, y por lo tanto, entonces la fórmula completa no se haría ¿quién? No se satisfacería. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, es un caso similar. Para modelar las compuertas OR, pues yo voy a tener que poner estas 3 cláusulas. Y es lo mismo, o sea, estas 3 cláusulas se van a hacer falsas, alguna de ellas, en el caso que tenga valores que no correspondan con la lógica de la compuerta OR. O sea, por ejemplo, vamos a agarrar nada más un ejemplo. O sea, no se debería de valer si esto es así, ¿no? En ese caso, entonces, alguna de las cláusulas que yo metí nuevas no debería de ser verdadera, ¿no? Entonces, en este caso, esta sí se hace verdadera, esta también se hace, ¿sí, verdad? Se hace verdadera porque con el 1 ya la hice, pero entonces esta trae, esta no se hace verdadera, ¿no? Esta es falsa. Porque esta es negada, me pone 0 y esta 0, 0 y entonces ya no sirvió, ¿no? Y bueno, entonces así le vamos a hacer con cada una de mis compuertas. Y bueno, por ejemplo, si tengo una variable entrada
que ya están hardcodeadas con 0 o con 1, pues ya son variables solas, son cláusulas de una variable que ya están negadas o con sobres. Y bueno, entonces ya casi acabamos. Lo único que nos falta es una forma de qué. Que, o sea, esas cosas no son 3AT, ¿no? ¿Por qué? Exactamente, necesitan exactamente 3 variables. Entonces nada más necesitamos una forma de completar a estas cosas, ¿no? Ponerles como variables dummy, ¿no? O sea, unas variables que le pongan aquí para que se hagan 3AT, pero yo necesito que esas variables ¿qué? Exactamente, que no interfieran. ¿Y cómo interferirían ellas? ¿Cómo podrían interferir? O sea, yo quiero ellas nada más para que esté gordito para que tenga sus 3 variables, pero yo no voy a querer que esta nueva variable, vamos a decir, mi variable zombie, que esta variable zombie, no quiero que ella ¿quién? ¿Y qué sería cambiar el resultado? Que me haga verdadera la cláusula, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quería que esta no fuera verdadera cuando algo malo pasaba, ¿no? Cuando no estaba yo modelando mi circuito. Pero si yo le doy chance que ella haga que verdadera la cláusula, pues ya valió, ¿no? Entonces yo necesito que estas, ¿cómo se llama? No me puedan hacer verdadera una cláusula. Entonces yo lo que necesito es que estas, por ejemplo, si yo le agrego Z, yo necesito además añadir un conjunto de cláusulas extra que se hagan válidas solamente cuando Z valga ¿quién? Cuando Z valga 0, ¿no? O sea, entonces yo forzaría que cualquier asignación válida o cualquier asignación que me valida mi fórmula, a fuerzas requiera que Z valga ¿qué? Que Z valga 0, y entonces aquí ella nunca me va a hacer verdad a mi fórmula. ¿Cómo le hago? Pues es fácil, ¿no? Nada más por cada una de ellas meto este conjunto de cláusulas. Entonces ellas nada más, o sea, aquí estas ZI es porque me dio flojera, y es, digamos que voy a tener un conjunto de estas para un Z0 y voy a tener exactamente lo mismo para un Z, ¿cómo se llama? Para un Z1, ¿no? Para tener dos de estas variables zombies, porque vimos que podíamos tener cláusulas de 1 y de 2, ¿no? Entonces si es de 1 voy a necesitar 2 zombies, y si es de 2, pues nada más 1, ¿no? Pero entonces mira, ven por ejemplo que si añado yo estas, la única forma en que, o sea, le añado estas a mi fórmula, entonces la única forma en la que mi fórmula va a ser, ¿cómo se llama? Se va a satisfacer es si Z0 toma valor de ¿quién? Valor de 0, ¿no? Y ya, ¿sí están de acuerdo? Porque aquí tienes, o sea, aparecería Z0. ¿Y por qué le añadí estas dos? ¿Por qué están estas dos aquí? Estas 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4. Exactamente, porque quiero que estas sean de 3, ¿no? Si las metía solitas, pues ya no servía de nada, ¿no? Otra vez tenía una que sea un OSAT, o sea, una cláusula de 2. Entonces necesito meter cláusulas de 3. Estas son las que la Z1 y la Z2 son las que voy a usar para completar. Y estas 3 y 4 nada más las meto aquí de relleno. Pero como están, si se fijan, está 0, 0, 0, 1 y así, hasta 1, 1. No hay forma de que ellas, o combinaciones de ellas, satisfagan simultáneamente a las 4 ¿quién? A las 4 cláusulas. O sea, no importa lo que le ponga Z3 y Z4, la única forma en la que satisfago a esas 4 cláusulas es cuando Z0 vale ¿quién? Cuando Z0 vale 0. Entonces ya puedo agarrar mi Z0 para completar a ¿quién? A las demás, ¿no? O sea, ¿cómo se va a ver mi fórmula? O sea, mi fórmula va a tener estos 4 grupos de, ¿cómo se llama? Estos 4 grupos de variables sombra. Digamos que estos son para ¿quién? Para Z0, ¿no? Y recuerden que todos estos están unidos ¿por qué? Por ANS. Y luego va a estar otros 4, ¿cómo se llama? Otros 4 de estos de variables zombie, ¿para quién? Para Z1. Y todas estas yo se las metí a mi fórmula. Después voy a tener, por ejemplo, ya mis variables, mis cláusulas que sí me están modelando el circuito.
pero si les faltaba, si nada más era de 2, o sea, si nada más tenía, por ejemplo, x1 y x2, yo agarro y le meto un ¿qué? Le meto mi sombra z0, mi zombie, y así todas las demás, ¿no? Entonces recuerden, o sea, lo que yo quiero es que esta cláusula o esta fórmula completa se satisfaga solamente si quieren, solamente si el circuito se satisface. Entonces ya en estas yo codifiqué la lógica del circuito, pero metí estas cosas sombra. Yo sé que la única forma de que esta fórmula completa se satisfaga es cuando Z0 y Z1 valen ¿quién? Valen 1. Valen 0, perdón. Entonces estas rojas, digo, todas estas solamente se van a satisfacer si es que Z vale 0, ¿no? Entonces todas estas solamente se van a satisfacer cuando ¿qué? Cuando cumplo con la lógica de mi ¿qué? De mi circuito, ¿no? Entonces ya esta cosa completa es una instancia de 3AT que se hace solamente si el circuito original se podía satisfacer. ¿Sí están de acuerdo? Y pues ya con eso somos felices porque se empiezan ahí a descolgar todos los demás problemas que queremos. Bueno, de hecho, por ejemplo, esta rama ya la hicimos. O sea, ya con eso tenemos, ya tenemos la demostración de que set cover, vertex cover, independent set son todos ¿qué? NP completos. Y ahora vamos a ver que de hecho esta rama así como tal, o sea, así se organizan los problemas. Porque ¿qué pasa cuando tenemos un nuevo problema que queremos demostrar que es NP completo? Demostramos que es NP y después ¿qué hay que hacer? A otro NP, pero hay que escoger uno que la reducción sea fácil, ¿no? Entonces generalmente esa facilidad de reducción también me genera una clases de problemas. O sea, son problemas que como se parecen, entonces ellos van ahí, ¿cómo se llama? Van juntos y tienen reducciones sencillas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué significa TCP? Ah, bueno, ahorita vamos a decir, o sea, estos es Traveler, Salesman, Person, el problema del viajero. Ciclo hamiltoniano dirigido, 3 color en grafos planos, 3 color en grafos planos, subset sum y planificación. Ve, hay un chorro más, no son un chorro de problemas. ¿Por qué se retroalimenta? ¿Por qué? ¿Por qué se retroalimenta? Que es como falta de... Todos se reducen a todos. O sea, de hecho, al ser este cuate, ¿cómo se llama? NP completo, quiere decir que si me dan una máquina de él, yo puedo resolver circuitos. Por eso están todos. O sea, digamos que estas flechas son de lo que lo hicimos, pero en potencia todo se puede reducir a todo el tiempo. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí de esas clases, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de esas clases. Por ejemplo, hay unos problemas que son problemas tipo packing, entre los cuales ya conocemos a Independent Set. Su versión más general se llama Set Packing. ¿Cómo creen que, a ver, a partir de lo que sabemos de Independent Set, qué creen que sea Set Packing? Si Independent Set es un caso de packing y Set Packing es más general que Independent Set, ¿qué creen que sea Set Packing? Agrupamientos de... Si metemos cosas a un conjunto. Más o menos. O sea, recuerden que en Independent Set lo que nosotros queríamos es grupos de nodos que no tengan ¿quién? Aristas, ¿no? Que no tengan aristas en común. Pero por ejemplo ya lo vimos, ¿no? O sea, esta generalización ya lo vimos. En Vertex Cover, ¿qué era? Queríamos un conjunto de nodos que toca ¿a quién? A todas las aristas, ¿no? Y ya vimos que es Set Cover. O sea, aquí teníamos un universo y luego teníamos subconjuntos de ese universo. Y queríamos un conjunto de ¿quién?
o una colección de esos conjuntos que su unión me recuperaran el ¿qué? El universo, ¿no? Entonces, a ver, con esa lógica, ¿qué será set packing? Igual ahí tengo un universo, tengo un montón de subconjuntitos y yo voy a querer muchos de ellos tal que ¿qué? No comparten. Exactamente, que su intersección sea vacía. Y por eso es un packing, ¿no? Como que tienes un, quieres llenar como que un cuadro y tienes piezas y las vas poniendo, pero no quieres que algo más se traslape, ¿no? O sea, quieres ir poniendo así cosas, como en un Tetris. ¿Cómo lo vas ahí organizar? Entonces hay una familia grande de problemas. Packing. O sea, todos estos son los problemas de satisfacción de restricciones, son los problemas. O sea, en este caso son restricciones básicas que están dadas por una fórmula booleana, ¿no? Pero hay... O sea, aquí ciclo hamiltoniano ya lo habíamos visto, ¿no? Que es tocar todos lados en un ciclo. El problema del viajero es... digamos que nosotros estamos familiarizados con la versión de búsqueda, ¿no? ¿Qué es el viajero en la versión de búsqueda? Llegar a todas las ciudades con el presupuesto mínimo, ¿no? O con la distancia mínima. ¿Cuál será la versión de decisión? No, sí, eso sí puede. No. Sí es, no. Con algún costo Exactamente. puede llegar. Exactamente, o sea, si me dan un presupuesto, ver si puedo llegar a todos los lugares. Que es igual a todas las versiones de estas, ¿no? O sea, el presupuesto, por ejemplo, en vertex hover es un tamaño del vertex hover. O sea, si hay un vertex hover de cierto tamaño o una independencia de cierto tamaño. O sea, en este caso es si me dan un presupuesto y ¿cómo se llama? Yo puedo tocarlos a todos con, ¿cómo se llama? Con ese presupuesto, o sea, con ese costo. 3D matching es hacer matchings entre una tripartición, ¿no? O sea, ven que nosotros hicimos matchings, ¿cómo se llama? Cuando teníamos un grafo bipartita. En 3D matching es cuando tenemos 3. ¿Qué es el problema de coloreado de grafos? Hay coloreado de nodos y coloreado de aristas. ¿En coloreado de nodos qué es? No tenga color compartido entre... Exactamente, ¿no? Que dos nodos que están unidos por una arista no compartan color. Y entonces 3 color es colorearlo con tres colores. ¿Cuál es coloreado de aristas? Exactamente. Subset son. Bueno, ya lo conocemos, knapsack. Y ya, de hecho, nosotros vimos un algoritmo que pensábamos que era polinomial, pero no. Para el problema, o sea, tenemos un algoritmo de programación dinámica para knapsack, ¿no? Pero que vimos que no es de complejidad polinomial. Si no, pues ya se hubiera acabado la diversión. ¿Qué serán? El subset son es un caso más general. O sea, ahí nada más tengo un conjunto de números y me dan un target. Y yo quiero saber si algunos de ellos, su suma me da exactamente el target. Bueno, entonces vienen las cosas chidas, ¿no? En la práctica, o bueno, digamos que actualmente sabemos, o sea, de muchos problemas los tenemos clasificados como NP o P. Como NP completos, perdón, o P. Pero hay problemas que no, como les decía, o sea, hay notables excepciones, o sea, son problemas que no tenemos un algoritmo polinomial, pero tampoco hemos demostrado que que son NP completos. Entre ellos está factorización, isomorfismo de grafos y los equilibrios de Nash. Más particular está, por ejemplo, factorización. Hay ya me cansé, pero bueno, más adelante vamos a ver que está la clase de problemas P y CoNP. Digo, NP y CoNP. Resulta que para casi todos los problemas que sabemos que están en la intersección de NP y CoNP, tienen un algoritmo polinomial. De hecho, por ejemplo, en muchos casos es que primero vimos que estaban en la intersección de NP y CoNP y luego ya años después le salió su algoritmo polinomial. Entonces está en este caso. O sea, él está en la intersección de CoNP y NP.
Entonces es probable que factorización sí tenga un algoritmo polinomial. Factorización de grandes primos. Factorización, no me importa el número de factorización. No puedes factorizar grandes primos. Sí, pero no era grande. Es probable que factorización tenga un algoritmo polinomial. De hecho, si les gustan las teorías de conspiración, es muy probable que sí tenga una, que ya se conozca. Bueno, entonces este es el panorama del que habíamos, del que les había platicado. Entonces este es en el caso de que P no es igual a NP. Entonces aquí tenemos complejidad hacia arriba, ¿no? Mientras más arriba, más complejo. Entonces tenemos la clase de problemas NP. Como subconjunto sabemos que aquí está, ¿cómo se llama? Aquí está P. Y tenemos los NP completos, ¿no? Son todos aquellos problemas que además son hard. Y hard en el sentido de que todo lo que está en NP lo podemos resolver si tuviéramos una máquina de algunos de estos. Más arriba están los problemas, de hecho hay más cosas más para arriba, ¿no? O sea, por ejemplo, arriba están los PSpice Complete. Acá están los problemas hard. Todos los problemas NP completos son hard, porque digamos que la propiedad hardness es que todo mundo en NP se pueda reducir a ellos. Hay problemas que son NP hard, digamos, que son NP hard y que no son NP, que son los problemas que vimos, por ejemplo, las versiones de búsqueda de los problemas de decisión. O sea, porque ellos no tenemos un algoritmo certificador que los, ¿cómo se llama? Que los certifique en tiempo polinomial. También hemos visto, por ejemplo, que la diferencia entre estos no es tanta, ¿no? En cuanto a complejidad. O sea, ahí digamos que yo puedo agarrar en particular, por ejemplo, todos los algoritmos, todos los problemas que son si todos los problemas que son autorreducibles, esa distancia es que es polinomial, ¿no? O sea, porque ya todo problema autorreducible, su versión de búsqueda, lo podemos resolver en términos de decisión con un número polinomial de llamadas. ¿Sí se acuerdan? O sea, eso es lo que le daba un problema a la categoría de ser autorreducible. Que la versión de búsqueda se puede resolver si tuviéramos una máquina de la versión de decisión. Entonces estos no están tan lejos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si P es igual a NP? Entonces, bueno, P se hace igual a NP y entonces todos los NP completos al ser NP se vuelven P, ¿no? Aquí también compactaríamos a todos los autorreducibles, también se meten para acá, ¿no? Todos los hard autorreducibles vienen para acá. Pero bueno, entonces todavía hay problemas que no se pueden, no se sabría resolver en tiempo polinomial. Pero sí todos los completos junto con sus autorreducibles. ¿Sí les hace sentido a todos? Bueno, entonces, ¿cuál será? Todo, bueno, no se sabe, pero ¿qué creen que diga la comunidad? ¿La de allá? Lo interesante es que todavía no digamos que hay investigadores bastante reconocidos en esta área que todavía votan a que es así. Digamos como cada 10, 15 años se hacen como que una encuesta de la gente que trabaja en esto y les preguntan. ¿Mande? Un conclave. ¿Un qué? Como un conclave. Ándale, pero van y les preguntan, no los reúnen, nada más le mandan un correo y ¿tú qué opinas? Entonces, de hecho, sí se han venido pasando de aquí para acá, ¿no? Digamos que el que hubo hace como 30 años, estaban así más o menos divididos, y luego hubo otro y ya eran más acá, ¿no? Pero todavía hay nombres grandes que están de este lado. Y pues quién sabe qué pasa, ¿no? Bueno, entonces ahora ahí está mi meme. Entonces, o sea, digamos, lo que es importante es enfatizar en que la dirección de la reducción es importante, ¿no? O sea, si reducimos para el lado equivocado no demostramos nada, y si lo hiciéramos para el lado correcto se podrían hacer famosos. O sea, en particular, recuerden, o sea, todo lo que esté en P lo pueden reducir a, ¿cómo se llama?
a un problema que sea NP completo, ¿no? Entonces ahí el Brian creyó que al hacer esta reducción ya se había vuelto famoso, pero pues no. Y en su tarea vienen unos de esos. Bueno, entonces todavía hay tiempo. A ver si acabamos hoy ya para que ya llegue la tarea. Entonces, les hablé de... Me va a empezar a preguntar un chorro de cosas, ¿no? Tácticas dilatorias. Bueno, entonces, hay una clase de problemas que son los problemas CoNP. Los problemas CoNP son... Cada problema NP tiene su complemento. O sea, vimos que un problema está en NP si tiene... O sea, un problema NP quiere decir, o sea, para los problemas de decisión, yo quiero ver si una instancia es de sí de ese problema, ¿no? Entonces, ¿quiénes son sus complementos? Los de no. Entonces, esos son los CoNPs. Entonces, hay cosas que están interesantes ahí entre la relación de NP y CoNP. ¿Dónde dejé el problema NP? Entonces, recuerden, para que un problema sea NP, necesitamos una prueba corta, polinomial, de que son instancias de sí, ¿no? Entonces, la idea sería que qué tan difícil será tener una prueba corta de que haya instancias de no. Y entonces la cosa es que no, o sea, que tengas una prueba corta de que sí, no quiere decir que tengas una prueba corta de que no. O quién sabe qué es lo peor. Entonces, ejemplo 1, SAT y Tautology. Tenemos una prueba corta de que una fórmula es SAT, ¿no? ¿Cuál es la prueba corta? Nada más la solución. ¿Cuál es la prueba corta de que una fórmula es una tautología? ¿Qué era una tautología? Que toda la hace verdadera, ¿no? Es una fórmula que lo que le ponga siempre es buena onda esa fórmula. Todo lo que le ponga siempre dice que sí. ¿Cuál sería una prueba corta de que una fórmula es una tautología? ¿Mande? Pues quién sabe, ¿no? O sea, no es tan fácil, o sea, no ¿cómo se llama? No se puede dar una evidencia de que una fórmula, o sea, ¿cómo pruebas? ¿Cuál sería la evidencia? Por ejemplo, de que una fórmula no se puede satisfacer, que sería el caso contrario. O sea, el negado directo de SAT es que la fórmula no se puede satisfacer, ¿no? Entonces, si la fórmula no se puede satisfacer, ¿cuál sería una evidencia de que no se puede satisfacer? O lo que es lo mismo, ¿cuál es la evidencia de que el negado es una ¿quién? De que el negado es una tautología, ¿no? O sea, si una fórmula no se puede satisfacer, su negado es una ¿qué? Es una tautología, ¿sí es claro para todos? O sea, no hay nada que le haga falso, entonces, digo, todo lo que le pongan, perdón, a una fórmula que no está en SAT, la hace falsa. No se puede satisfacer. Entonces, al complemento, todo lo que le pongan, la hace ¿quién? La hace verdadero, ¿no? Entonces, o sea, ¿sí están de acuerdo en que quién sabe cuál sea una prueba sucinta de que una fórmula no se puede satisfacer? Cuando sí es fácil dar una prueba de que sí se puede satisfacer, ¿no? Otro caso para ciclo hamiltoniano. Yo puedo dar una evidencia fácil de que un grafo tiene un ciclo hamiltoniano, que es que es el ciclo hamiltoniano, ¿no? Pero la evidencia de que no lo tiene, quién sabe, ¿no? ¿De qué pasaría? O sea, si se fijan, ¿qué es lo que estamos buscando? Condiciones que necesarias, ¿no? Esa sería una prueba corta. O sea, si nosotros pudiéramos caracterizar cuál es la condición necesaria para ciclo hamiltoniano, si la tuviéramos, nada más verificamos que no la tiene y ya decimos, ahí está mi prueba corta. ¿Sí están de acuerdo? O sea, es un problema bien caracterizado, tiene instancias de sí, digo, está en CoNP y NP, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, ahora la cosa que está interesante es que la tautología no está en NP. Y es un poco con tus preguntas, o sea, es que sí está misterioso. Tautología no está en NP, pero podemos reducir polinomialmente, o sea, de hecho SAT, aun cuando este cuate no está en NP, podemos demostrar que SAT es polinomialmente equivalente a tautología, pero no sabemos si tautología está en NP.
¿Cómo demostramos la equivalencia polinomial entre SAT y tautología? Tenemos que reducir ¿qué? De un lado y al otro, ¿no? Vamos a hacerlo, es muy rápido. Entonces, a ver, vamos a hacer SAT, reducción polinomial a tauto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es agarrar una instancia arbitraria de SAT, transformarla de tauto y que el otro cuate me diga que sí, solamente si, ¿cómo se llama? Si la de SAT era satisfacible, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hago? Entonces, tengo mi instancia S de SAT. ¿Qué hago? Entonces, agarro S y mi transformación es nada más hacer la S negada y transformarla para que sea en forma normal conjuntiva, ¿no? ¿Qué pasa si la meto así a tauto? ¿Cuándo me dice tauto que sí? ¿Cuando la fórmula qué? ¿No? ¿Cuando la fórmula qué? ¿La fórmula original qué? Ahí es al revés, ¿no? O sea, tauto, exactamente, o sea, tauto me dice que sí cuando esta no se puede, ¿quién? Cuando esta no se puede satisfacer. Entonces aquí en este caso nuestra reducción requiere que volteemos las salidas, ¿no? O sea, aquí si me dice que sí, yo le digo que no, y si me dice que no, yo le digo que sí. ¿Sí están de acuerdo? O sea, si este cuate me dice que sí, es porque no es una tautología, quiere decir que existe al menos una asignación de variables que no hacen verdad a esta fórmula. Entonces quiere decir que existe al menos una asignación de variables que hacen ¿qué? Verdad a esta fórmula. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está mi reducción. ¿Cómo es para el otro lado? Sí, es igualita. O sea, ahora si tenemos una T de tauto, entonces esta es una tautología. Entonces si la hacemos tautología negada, la meto ahora ¿a quién? La meto a SAT, ¿no? Entonces SAT me va a decir que sí, solamente si ¿quién? Si hay una asignación de cosas, ¿cómo se llama? Que la hacen, ¿cómo se llama? Que la hacen verdadera. Entonces, ¿y para acá qué quiere decir de esto? O sea, si esta era una tautología, cuando la volteo, nada la debe de poder hacer, ¿cómo se llama? Verdadera. Entonces, si me dice que sí, quiere decir que esta no era una tautología, entonces igual acá, ¿no? Entonces, tautología y SAT son polinomialmente equivalentes, pero SAT sabemos que está ¿en quién? En NP, pero tautología no. ¿Y si les queda claro por qué tautología no? O sea, porque no tenemos una forma sucinta de decir que una fórmula no se puede satisfacer. Pero digamos que si resuelve uno, resuelve uno. Y bueno, así hay otros más, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál es el CO de compuestos? ¿Quiénes son los números que no son compuestos? Los primos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en general, o sea, los problemas que están en CoNP son todos aquellos problemas para los cuales no importa lo que le ponga yo como evidencia a mi algoritmo certificador, él me va a decir que no, ¿no? O sea, son todos aquellos a los que, o sea, dado un problema NP, su CO, son los problemas que el mismo algoritmo certificador me va a decir que no importando que le ponga yo de evidencia. ¿Sí? Entonces, tauto es el CO de ¿quién? Es el CO de SAT. No Hamiltonian, ya está muy fácil, ¿no? No Hamiltonian Cycle es el CO de ¿quién? De Hamiltonian Cycle. Y primos es el CO de ¿quién? De compuestos. Y ahora lo que les platicaba, ¿no? Entonces, otra de las preguntas fundamentales en esta cosa es
si NP es igual a CoNP. O sea, si todos los CoNP son NP, entonces la pregunta es si las instancias de sí tienen ¿cómo se llama? O sea, sí, solo sí, las instancias de no también tienen certificados sucintos. O sea, aquí también la gente cree que no, pero bueno, tampoco es una, o sea, son solamente opiniones. ¿Qué podríamos hacer? O sea, si resulta que NP es diferente de CoNP, también eso implica que P es igual, que P es diferente de NP. Y la demostración es muy fácil, nada más tenemos que hacer el contrapositivo, ¿no? ¿Qué pasa si P es a ver, ¿cómo era? Ya. Nada más tenemos que hacer el contrapositivo, ¿no? O sea, porque, ¿qué pasa si P es igual a NP? Bueno, lo que sabemos es que P está cerrada al complemento, ¿no? O sea, como P lo podemos resolver en tiempo polinomial, podemos decir fácilmente las instancias de sí y las instancias de quién. De no, ¿no? Porque, y la diferencia es que en P no necesitamos un quién. Un certificado, ¿no? Entonces, como P es cerrada ante el complemento, si P es igual a NP, entonces NP debe ser igual a quién? A CoNP, ¿no? Entonces, si resultara que NP es diferente de CoNP, entonces ya también demostramos que P es diferente a NP. Ahora, entonces, lo que les decía, o sea, se le llama buenas caracterizaciones a los casos en los que, o sea, todos aquellos problemas que están en NP, que son NP y también son CoNP, o sea, que ambas tenemos sus certificados sucintos. O sea, de que para las instancias de sí hay un certificado sucinto y para las instancias de no hay un descalificador sucinto. Ejemplos donde nosotros vimos esos, por ejemplo, en el grafo bipartita, porque teníamos la caracterización de la condición que necesaria, ¿no? Nosotros podríamos tener un certificado sucinto de que un grafo bipartita no tenía un perfect matching, ¿no? Y el certificado sucinto era esta cosa, un conjunto y su subconjunto vecindario tal que su subconjunto vecindario fuera ¿qué? Más pequeño, ¿no? Entonces, típicamente lo que está aquí, la intersección, parece que, o mucha gente cree que eso es P, pero tampoco no lo sabemos. O sea, la pregunta fundamental es P intersección NP. Aquí como que ya ¿cómo se llama? Las opiniones están más, ¿cómo se llama? Están más divididas. Y como les comentaba, hay muchos ejemplos en los que ya teníamos la caracterización no trivial y luego después resultó que sí estaban en P. Programación lineal gracias a la dualidad de los problemas de programación lineal. Primos estaba en la intersección y ya después se supo que sí tenía un algoritmo que de tiempo polinomial que lo resuelve. Caso particular, como les decía, es factorización. Factorización se sabe que está en la intersección. Entonces, bueno, podría pensarse que es probable que esté en P, pero bueno, no, ¿cómo se llama? No conocemos ese algoritmo. Ahora les digo que si les gustan las teorías de conspiración, es nada más para echar relajo. Gente podría pensar que sí, ya lo conocemos, porque, por ejemplo, este estándar RCA fue impuesto mucho tiempo por los gringos para para que todos encriptemos con él, ¿no? Pero entonces, ¿ustedes creen que los gringos les gustaría que nosotros encriptemos y no saber qué estamos diciendo? Es muy probable que no. Entonces, ahí es, ¿cómo se llama? Para cuando estén tomando puedan ahí platicar. Bueno, ya con eso ya acabamos. Entonces, ya hablamos de las familias. Y entonces van a tener ya les van a llegar sus ejercicios. Bueno, ya eso nada más eran figuritas de eso. Entonces nos vemos el martes y al rato les dejo tarea.